En las últimas horas, hemos sabido que Israel ha dicho a la gente del sur de Beirut, en una zona llamada Dahia, que tienen que evacuar sus casas porque quieren atacar y destruir todo lo que hay allí. Después hemos visto una evacuación masiva en esa ciudad. Se están difundiendo imágenes, grabaciones que lo muestran. Luego Irán ha reaccionado. Hemos escuchado al ministro de Asuntos Exteriores iraní y también al presidente del Parlamento iraní decir que ya no hay conversaciones, ni directas ni indirectas, con Estados Unidos, ni intercambio de mensajes. Y además han lanzado una advertencia a Israel, diciendo que deben evacuar la parte norte del país. Porque, en cuanto empiecen a atacar Dahia, después de esa evacuación, Irán va a atacar y golpear la parte norte de Israel. Luego, hubo una llamada telefónica entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Según parece, por lo que él publicó, dijo algo así como: «He tenido una llamada muy productiva con el primer ministro Bibi Netanyahu de Israel, y no habrá tropas que vayan a Beirut». No sé muy bien qué significa eso, porque está hablando del ataque israelí con sus casas sobre Beirut. Y después añadió que del mismo modo, a través de un representante de alto nivel, había tenido una muy buena conversación con Hezbollah. Esto es realmente sorprendente. No sé quién hablaba con él en nombre de Hezbollah, pero lo dijo en ese tweet. Y acordaron que cesarían todos los disparos, que Israel no los atacaría y que ellos no atacarían a Israel. El presidente Donald J. Trump. Eso es lo que ha pasado. Y lo que supimos después por Benjamin Netanyahu fue que dijeron: si Hezbollah nos ataca, vamos a responder. Y Hezbollah dijo: mientras haya israelíes en el sur del Líbano, mientras ocupen territorio libanés, los vamos a atacar. Vamos a atacar y los vamos a expulsar del Líbano. ¿Cuál es tu interpretación, Paul? ¿Quién lleva realmente las riendas? Es Donald Trump. Porque cuando se trata de este tipo de presiones, se ve que Donald Trump puede actuar, puede llamar a Benjamin Netanyahu. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo? Bueno, creo que no tenía sentido que Donald Trump llamara a Netanyahu para que lo detuviera. Es Irán. Irán es quien manda aquí. Y lo que Irán le dijo a Israel fue: vale, adelante, bombardea la parte sur de Beirut y nosotros vamos a atacar el norte de Israel. Así que más vale que empecéis a evacuar vuestras casas. Todo está completamente controlado por Irán. Trump no hizo nada. ¿Qué hizo Trump? ¿Qué va a hacer Netanyahu cuando escucha a los iraníes decir: de acuerdo, si ellos tienen que evacuar sus casas en Líbano, los israelíes también tienen que evacuar las suyas en Israel? Eso es lo importante. Y obviamente Netanyahu creyó a Irán. Me preguntaba por qué Irán estaba permitiendo que Israel siguiera con los ataques en Líbano. Pero al parecer los iraníes decidieron que ya había llegado demasiado lejos. Así que esa es mi suposición. No creo que Trump tuviera nada que ver con eso. Quiero decir, ¿qué puede hacer Trump? ¿Y por qué tendría que decirle a Netanyahu: oye, no quieres que te bombardeen y tengas que evacuar tus casas? Netanyahu ya lo sabe. Así que supongo que toda esa lucha que los israelíes reanudaron en el Líbano fue solo una prueba para ver si Irán haría algo o si Irán, como Putin, no haría nada. Y parece que Irán tardó demasiado, pero lo que hizo resultó eficaz. Eso demuestra que Israel sabe que no puede protegerse de un ataque iraní. Y por eso creo que es algo positivo que los iraníes hayan actuado. El problema, Paul, con Israel es que están tan desesperados por las tácticas o por este tipo de armas que está usando Hezbollah, drones FPV. Y con estos cohetes, incluso los cohetes están alcanzando objetivos dentro de Israel. Exacto, la cúpula de hierro no está funcionando. Parece que la cúpula de hierro está fallando una y otra vez. Y mira, ese es el principal problema para los israelíes hoy, Paul. Por eso necesitan atacar. Necesitan ir a Dahia, a Beirut, para golpear objetivos allí.
porque no pueden enfrentarse a Hezbollah en la parte sur. La única razón por la que tienen que escalar el conflicto es que no tienen ninguna solución. Bueno, ya sabes, el ministro de Seguridad israelí dijo que Israel no permitiría que Trump se retirara de la guerra. Y claro, el ministro de Seguridad israelí lo estaba consiguiendo, porque lo que impediría a Trump retirarse sería que Israel atacara al Líbano y obligara a Irán a abandonar el alto el fuego. Así que eso mantiene la guerra en marcha, y eso estaba ocurriendo. De hecho, he escrito sobre ello hoy, iba a publicarlo mañana, pero con este último acontecimiento tendré que ajustarlo. Pero lo que hizo Irán fue decir, muy bien, seguís atacando a los libaneses y les habéis ordenado evacuar sus casas, así que os decimos que os pasará lo mismo a vosotros. Pero aquí, quien habla es Irán, no Hezbollah. Y si Israel no puede con Hezbollah, desde luego no puede con Irán. Así que, para poner fin a esta situación y obligar a los sionistas israelíes de extrema derecha a abandonar su agenda del Gran Israel, Irán tiene que darles un golpe definitivo. Alguien tiene que dejarles claro a los israelíes, a todos los partidos políticos, a toda la población, que no hay ninguna posibilidad de un Gran Israel y que o renuncian a esa idea o serán destruidos. Esa es la única forma de que haya paz en Oriente Medio. Lo que diga o haga Trump es solo fanfarronería. Ahora mismo, él no tiene ningún efecto en el resultado allí. Los estadounidenses han demostrado que no son capaces de manejar a Irán. Y ahora los israelíes se están dando cuenta. Y necesitan darse cuenta de verdad, de una forma contundente. Cuando un país como Israel tiene esta agenda, declarada otra vez hace apenas unos días por el ministro de Seguridad, diciendo que no tienen intención de detener estas guerras, que su objetivo es todo Oriente Medio, esto lo dijo el ministro de Seguridad, lo he citado. Bueno, si te enfrentas a eso, ¿de qué puedes negociar? Un alto el fuego. Quiero decir, ¿de qué estamos hablando? O te rindes, o ganas. Y quizá los iraníes estén empezando a entenderlo. Están llegando a esa conclusión. Perdona que te interrumpa, Paul. Tuvimos al presidente del Parlamento iraní anteayer y salió haciendo unas declaraciones. Nunca había visto al presidente del Parlamento iraní, ni a algunos de los negociadores en Irán, esas personas que se encargan de las negociaciones, hablar de esa manera. Dijo, decidimos todo en el campo de batalla y luego documentamos los resultados del campo de batalla en papel. Nunca había visto algo así en Irán. Estama Thembo. Reist Wudimav Hatstis Kamanma Ristust and the Medlesets Pulsipath. Bueno, eso está bien. Está bien porque es lo único que puede detener las guerras. Alguien tiene que ganar. Y mientras los iraníes mostraban cierta duda a la hora de ganar, los israelíes y los estadounidenses podían seguir adelante. Pero si los iraníes dicen ¿por qué dudamos en ganar? Y deciden hacerlo, entonces Israel tiene que asumirlo. Y eso significa que tienen que renunciar a la agenda del Gran Israel. Y los iraníes tienen que presionar, amenazar a los estados del Golfo. O estáis con nosotros o estáis contra nosotros. Tienen que usar las palabras del presidente George W. Bush. ¿Estáis con nosotros o estáis contra nosotros? Eso es lo que los iraníes deben decir a todos los estados del Golfo. Y si estáis contra nosotros, os vamos a destruir. Esta es la única forma de hablar en una situación así. No se puede fingir que es un malentendido y que se puede resolver negociando. Creo, Paul, que el punto que estás planteando es totalmente cierto. Es muy acertado. Porque antes de que todo esto pasara, antes de la guerra con Irán y de que fueran a atacar la parte norte de Israel, Estados Unidos le sugirió a Hezbollah algo muy claro. Si no queréis que Israel os ataque, entonces tenéis que dejar de atacar a Israel.
no en el norte de Israel, sino en el sur del Líbano. Si dejáis de atacar a Israel desde el sur del Líbano, entonces Israel decide no atacaros en Beirut. Aquello fue alucinante. Él decía, ¿qué está pasando con eso? Y luego entró Irán en la ecuación. Dijeron, no va a pasar nada y vamos a atacar a Israel. Da igual lo que diga Donald Trump. Sí, verás, los estadounidenses han definido la resistencia de Hezbollah a una invasión israelí como una agresión. Así que Israel invade el Líbano y Hezbollah resiste la invasión. ¿Y quién es el culpable de agresión? No Israel, sino Hezbollah. Según la posición del régimen de Trump, el sur del Líbano pertenece a Israel. Israel lleva mucho tiempo reclamándolo. Mira, esta es la tercera vez, al menos la tercera, que Israel entra para ocupar el sur del Líbano. En intentos anteriores, el ejército israelí fue expulsado. Creo que esta vez puede ser más difícil para Hezbollah, porque hay muchos de sus líderes en asesinatos llevados a cabo por Israel. ¿Recuerdas aquella historia sobre los teléfonos móviles que en realidad eran explosivos que Israel podía detonar? Así fue como mataron a decenas de líderes de Hezbollah. Y claro, Siria ya no está, así que las rutas de suministro desde Irán hacia Hezbollah han desaparecido. Están muy limitados, por eso Hezbollah está en desventaja respecto a antes. Pero aún así, tengo la impresión de que los israelíes no han conseguido cruzar el río. No, su invasión se ha estancado. No power that word. It's either like En algunas zonas, Paul, que están cerca de la frontera, de su frontera, bueno, en realidad no tienen una frontera como tal, pero si asumimos que la tienen, en algunas partes el río Litani se acerca a esa frontera. Están llegando al río Litani, pero en otras zonas del Líbano están muy lejos del Litani, ya sabes. De hecho, ni siquiera están cerca del Levante. exacto. Sería un error tener un alto el fuego que permita a Israel quedarse con parte del Líbano. Mira, así fue como robaron Palestina. Llevan haciéndolo desde 1947. Van, se quedan con una parte, luego hay un alto el fuego y se detiene un tiempo, y después vuelven a quedarse con más. Y ahora están tomando Gaza y los pocos asentamientos que quedan en Cisjordania. Y pensaron que todo les salía bien porque tenían a Estados Unidos dispuesto a atacar Irán por ellos. Así que volvieron a empezar con el Líbano. Los iraníes se plantaron. Y creo que las declaraciones duras que hicieron, como habéis contado, probablemente sean ciertas y además son efectivas, porque no hay nada que Estados Unidos o Israel puedan hacer para detener los misiles que llegan a Israel. Creo que habría sido incluso mejor si en lugar de lanzar una amenaza, los iraníes simplemente hubieran disparado una gran cantidad de misiles sobre Israel. Y decir, ahora evacuad. Ahí van más. Evacuad Tel Aviv. Vamos a destruir Tel Aviv. Sacad a todo el mundo de Tel Aviv. Así es como se pone fin a una guerra, dejando claro que estás tan decidido a destruirlos como los israelíes lo están a destruir Irán y el Líbano. Bueno, si siempre estás dispuesto a aceptar un alto el fuego y a negociar, la gente no te toma en serio como oponente. Mira, ni siquiera la pequeña Letonia. ¿Qué tiene? ¿3 millones de habitantes? ¿3 millones? Ni siquiera ellos se toman en serio a Rusia. ¿Por qué? Porque Putin nunca hace nada. Pues para que te tomen en serio, no puedes poner la otra mejilla. Tienes que ir a por todas. Y los israelíes llevaban mucho tiempo mereciendo una respuesta, y nadie la ha dado. Y por eso Palestina está destruida, Irak está destruido, Siria está destruida, Libia está destruida, Irán está en guerra y Líbano está en guerra, porque nadie se ha enfrentado a los israelíes.
Paul, de verdad lo veo venir. Si estos estados árabes y estos líderes de los países del Golfo siguen con la misma actitud y el mismo comportamiento que hemos visto hasta ahora, con las mismas políticas que hemos visto hasta ahora, van a acabar igual que lo que estamos viendo en el sur del Líbano. Algún día, Israel podría ir a Arabia Saudí, a los Emiratos Árabes Unidos, y ocuparlos a todos diciendo, es una zona de contención entre Israel e Irán. Quiero una zona de contención, una zona muerta. Y esta gente no se ve ningún tipo de aprendizaje en estos países del Golfo. No hay nada. No sé en qué están pensando. They don't think. Or they No piensan, o simplemente dicen, bueno, creo que quiero disfrutar de la noche, ya nos preocuparemos mañana. Mira, los israelíes ya se lo han dejado claro a Arabia Saudí, han redefinido el concepto de Gran Israel. Ahora va desde el Nilo hasta Pakistán. Así que los israelíes ya les han dicho a los saudíes, os reclamamos, Arabia Saudí forma parte del Gran Israel. Y les han dicho lo mismo a los turcos. Ya sabes, lo he contado antes en este programa contigo. En febrero pasado, el ex primer ministro israelí Bennett, ese es su nombre Bennett, fue a la reunión anual del lobby israelí en Estados Unidos y les dijo, Turquía es el próximo Irán. and he told them Turkey's the next Iran. Well, this was the instructions Israel was giving the Israel. Bueno, esta era la instrucción que Israel le estaba dando al lobby israelí. Empezar a demonizar a Turquía, convertir a Turquía en terroristas, poner a toda esa gente americana, ignorante, en contra de Turquía, para que aceptaran un ataque estadounidense contra Turquía. Así que claramente, después de Israel, el siguiente objetivo iba a ser Turquía. Si Irán no se hubiera plantado y detenido eso, eso es lo que habría pasado. Así que la única fuerza en Oriente Medio que se ha enfrentado ha sido Irán, ninguna otra, ni siquiera los palestinos. Quiero decir, los palestinos han sido pasivos desde que empezó todo en 1947. Simplemente han aceptado que los expulsen de sus aldeas. Accepted that they get driven out of their villages. ¿Te refieres a los palestinos en Cisjordania? Porque sabemos que más están contraatacando. All of the Palestinians, I mean, what's now Israel? Todos los palestinos. Quiero decir, lo que hoy es Israel antes era Palestina. ¿No has visto los mapas que muestran cómo ha ido reduciéndose Palestina con el tiempo? Israel era una parte diminuta, y ahora es Palestina la que se ha quedado en una parte diminuta. Y ellos fueron pasivos. En lugar de armarse, abandonaron sus casas, dejaron los olivares, y quizá me equivoque, pero creo que ya hay 3 generaciones de palestinos nacidos en campos de refugiados en Jordania, y creo también en Líbano. Nacen allí, viven en campos de refugiados, 3 generaciones de palestinos. Bueno, los palestinos eran más numerosos que los israelíes. Podrían haberlos destruido, pero no lo hicieron. But the Israelis, they could have destroyed them. They didn't bother. They fled from. Huyeron de la agresión. Los intentos débiles que hicieron Egipto y Siria, quiero decir, ni siquiera fueron serios. Así que esto es un cambio. Lo que ha hecho Irán es un cambio. Y si siguen teniendo la capacidad que parece que tienen, y deciden que van a llevar esto hasta el final, pueden destruir la agenda sionista del Gran Israel. Y eso pondría fin a todas estas décadas de conflicto. Creo que los israelíes también tienen que retirarse de Cisjordania. Tienen que devolver la parte de lo que robaron. Tienen que salir de Gaza. Jerusalén Este, deberían verse obligados a hacerlo. They should be forced to do that. Netanyahu is already. Sabes, Netanyahu ya ha admitido que ahora están incorporando el 70% de Gaza a Israel. Y su público le respondió, 100%, 100%. Él dijo, sí, será el 100%, pero lo haremos poco a poco. No genera la misma oposición si lo tomamos todo de golpe. Dijo, mira, teníamos 50, nadie dijo nada. Luego tuvimos 60, tampoco dijeron nada. Así que ahora tendremos 70. Pero si lo tomáramos todo de una vez, alguien diría algo. Así es como los israelíes han hecho esto. Así es como robaron Palestina. Lo que la gente considera Israel, en realidad es Palestina. En 1947 Steve no.
In 1947, it was all Palestinian.